Muy bien, vamos a platicar entonces eh, del quórum. Primero, ¿qué es el quórum? El quórum es el mínimo de acciones con derecho a voto. Es un mínimo, miren, es un mínimo de acciones con derecho a voto que se requieren, ya sea para iniciar una asamblea o para tomar una decisión en dicha asamblea. El primero se llama quórum de presencia y el segundo, quórum de votación. Entonces, miren, ahí tenemos la definición. ¿Qué es el quórum? Es el mínimo de acciones con derecho a voto que se requieren para iniciar una asamblea o para tomar una decisión en la asamblea. El primero se llama quórum de presencia y el segundo se llama quórum de votación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos clases de quórum. Tenemos un quórum, una mayoría necesaria o un mínimo de acciones, digamos, una mayoría que tenemos que alcanzar para poder iniciar la asamblea. Y si nosotros no alcanzamos ese mínimo de acciones que nos exige la ley, no la podemos iniciar. ¿Estamos bien? Entonces, cuando nosotros convocamos una asamblea, digamos, si llega, digamos, llegan el 75% de las acciones, entonces en ese caso se puede iniciar la asamblea sin ningún problema. ¿Verdad? Porque vamos a ver que la ley nos fija términos, depende mucho si la asamblea es ordinaria o es extraordinaria. Entonces vamos a ir viendo el quórum de presencia y el quórum de votación en cada una de las asambleas. Bien, pero ¿qué es el quórum entonces? Es el mínimo de acciones con derecho a voto que se requieren para iniciar una asamblea o para tomar una decisión en la misma. ¿Verdad? Y al primero se le llama de presencia y al segundo se le llama de votación. A estos jóvenes, por favor, quiero que le pongan mucha atención, porque lo que vamos a ver a continuación es sumamente sencillo, pero tiende a confundir, ¿verdad? Tiende a confundir. Entonces, yo se lo digo yo porque tengo muchos años de estar dando derecho mercantil y siempre tienen un poquito de confusión con esto. Entonces, yo siempre les hago la acotación de que pongan mucha atención porque realmente es sencillo, pero sí podemos confundirnos si no ponemos la atención de... Bien, primero el quórum de presencia en las asambleas ordinarias. ¿Se acuerdan cuáles son las asambleas ordinarias? Aquellas que tenemos que celebrar obligatoriamente una vez al año, ¿verdad? Para establecer el estado de la empresa, pérdidas y ganancias, etcétera. Y también para algunos asuntos establecidos en la ley, como el nombramiento y remoción de administradores, entre otros. Entonces, cuando nosotros queremos realizar una asamblea de este tipo, tienen que estar representadas para iniciarla por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto. Miren, por lo menos la mitad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si nosotros tenemos 100 acciones, ¿cuántas acciones tenemos que tener para poder iniciar? Por lo menos 50. Miren, por lo menos la mitad. Puede ser más, ¿verdad? Pero no puede ser menos. Si tenemos 49, por ejemplo, no podemos iniciar la asamblea. La mitad. Ojo, que aquí no dice la mitad más uno. Bueno, es la mitad. La mitad de las acciones tienen que estar presentes. Se los voy a leer yo en el artículo 148. Ahí quiero que le pongan quórum ordinaria. Quórum o quórum asamblea ordinaria, como ustedes quieran. Primer párrafo se refiere al quórum de presencia. Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Miren, la mitad. Ahora,
el quórum de votación. Para tomar una decisión en la asamblea ordinaria, en la asamblea general ordinaria, por ejemplo, que vamos a nombrar a Dulce de administrador, ¿verdad? Ese es el motivo de la reunión, ¿verdad? Nombrar como una administradora y fue propuesta Dulce Pérez. Entonces, ahora vamos a votar. Pero discutimos el punto de la agenda, ¿verdad? Y luego votamos. ¿Cuántos votos necesitamos para nombrar a Dulce como administradora? Fíjense, pues, las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen con por lo menos la mayoría de los votos presentes. La mayoría, ¿cuánto es? Mitad más uno, ¿verdad, jóvenes? La mitad más un voto. Ahora, eso es la mayoría. Pero yo quiero ponerles la acotación acá en la mayoría, pero de las acciones que estén presentes. O sea, regresando al ejemplo, si de las 100 acciones que tienen derecho a voto llegaron solo 50, ¿se acuerdan? Podemos iniciarla porque tenemos por lo menos la mitad de las acciones. Ahora, para tomar una decisión se requiere la mitad más uno, pero de las que están presentes. En este caso, la mitad de 50, 25, más 1, 26. Con 26 acciones, nosotros con el voto de 26 acciones ya podríamos realizar el nombramiento. ¿Estamos bien? Aclarando, lo normal es de que estén en las asambleas representadas todas las acciones, ¿verdad? Yo no he estado en una sola asamblea en la que no estén presentes o representados los accionistas, debidamente. ¿Entienden? Pero a veces hay sociedades, digamos, muy grandes, ¿verdad? Que tienen muchos accionistas. Entonces ahí puede ser que en algún momento hay algunos que no vayan más. Entonces, como les digo, normalmente están todos, ¿verdad? Están ya sea presentes o representados todos. Entonces, ¿les quedó clara la primera regla? Asamblea General Ordinaria, para iniciarla, la mitad del total de acciones. Por lo menos la mitad. Y para tomar una decisión, la mitad más uno, pero de los votos presentes o de las acciones presentes. ¿Quedó clara esa primera regla? Sí, licenciado. Solo con una consulta, ¿qué artículo había mencionado en base a lo anterior? 148. Gracias, licenciado. Si quieren, leámoslo de nuevo. Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representadas por la mitad de las acciones que tengan derecho. Las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos por la mayoría de votos presentes. Ahora, cuando se trata de asambleas extraordinarias, ¿se acuerdan? Las asambleas extraordinarias es aquellas, por ejemplo, cuando íbamos a aumentar o reducir el capital, cuando íbamos a excluir a un socio, cuando a un accionista, cuando vamos a modificar la escritura constitutiva de alguna forma, cuando la sociedad va a adquirir sus propias acciones, cuando queremos aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones. En general, las del artículo 135. Cuando se trata de una asamblea ordinaria, supongamos que nosotros lo que queremos es que queremos aumentar el capital y lo vamos a hacer por medio de un aumento en el valor nominal de las acciones. O sea, no vamos a emitir nuevas acciones, sino que le vamos a aumentar el valor a las acciones que ya tenemos. ¿Cómo tenemos que tomar esa decisión? En Asamblea General Extraordinaria. Entonces, la Asamblea General Extraordinaria, pues básicamente es igual a la otra, lo que pasa es que tiene formalidades diferentes. Es muy parecida a la de la ordinaria. Las formalidades tienen que ver con respecto al quórum y hay una obligación posterior,
Pero a las asambleas extraordinarias tenemos que enviar nosotros un aviso. ¿Se acuerdan? Una copia certificada del acta al registro mercantil. Entonces, ¿cuál es el quórum de la asamblea extraordinaria? Bueno, el quórum de presencia establece que para que se tenga por legalmente iniciada, deben estar presentes por lo menos el 60% de las acciones con derecho a voto. Entonces, ¿se acuerdan en nuestra sociedad cuántas acciones teníamos? 100. Para iniciar la asamblea, ¿cuántas necesitamos? Por lo menos 60, si la asamblea es extraordinaria. Miren, 10% más que en la ordinaria. Y para la votación, las decisiones se van a tomar con más del 50%, o sea, el 50% más uno, pero de las acciones con derecho a voto. Ojo, no de las presentes, sino que del total de acciones. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, si tenemos 100 acciones, para iniciarlas necesitamos por lo menos 60, el 60%. Pero para tomar una decisión, necesitamos el voto favorable de la mitad más uno, pero de la totalidad de acciones. O sea que si tenemos 100 acciones, nosotros necesitamos la mitad más uno de esas 100 acciones. O sea, necesitamos 51 votos favorables. Miren, no 26 como en la ordinaria, ¿se acuerdan? Obviamente estos montos van a variar, depende a cuántos accionistas o cuántas acciones estén presentes, los jóvenes. Obviamente, si están presentes la totalidad de las acciones, pues vamos a tener que adaptar estos porcentajes a la totalidad de acciones. Yo solo les estoy poniendo ejemplos. Entonces, miren, el voto, el quórum de presencia, 60% de las acciones con derecho a voto. Y el de votación, la mitad más uno, pero de la totalidad de acciones con derecho a voto, de todas las acciones de la sociedad. Esto lo tenemos en el artículo 149, por favor, Dulce. Artículo 149. Quórum y mayoría en asambleas extraordinarias. Salvo en las escrituras sociales se fije una mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar representadas para que se consideren legalmente reunidas un mínimo del 60% de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. Muy bien. Entonces, 60% del total de acciones para poder iniciar la asamblea extraordinaria y para la votación el 50%. Artículo, bueno, antes de pasar, el artículo 153, ¿se acuerdan que ese ya lo habíamos leído antes porque habíamos visto lo de la obligación de remitir una copia certificada del acta de asamblea extraordinaria al registro mercantil? Es una obligación que tenemos que cumplir en el plazo de 15 días. Artículo 153. Pero en la primera parte regula sobre las formalidades de las actas. Ya les había platicado yo de esto. Lo normal es que se deben asentar las actas en el libro de actas autorizados por el registro mercantil. Cuando nosotros creamos la sociedad, fíjense que esto antes era un problema, porque se creaba la sociedad y hasta después se tenía que solicitar la habilitación de libros, de contabilidad, etc. Entonces ahora el procedimiento se unificó de tal forma de que de una vez en la constitución de la sociedad, de una vez hacemos de una vez la inscripción del administrador y representante legal,
solicitamos la habilitación de todos los libros, se solicita la habilitación fiscal de la sociedad, en el mismo formulario, ahí llenamos la parte correspondiente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, cuando ahora, digamos, desde que se realiza la inscripción de la sociedad, ya está, ya están los libros. Entonces ahora pues ya normalmente las sociedades tienen los libros. Antes las sociedades por algún motivo omitían. Yo les decía, miren, hay que habilitar los libros. No, mejor hagámoslo en acta notarial. Yo le pago sus honorarios. Sí, pero la ley establece que en acta notarial se puede hacer excepcionalmente, pues, pero no para hacer más tiempo. Entonces ahora, como les decía, ya el registro mercantil obliga a las sociedades que emitan de una vez sus libros. Entonces, ¿dónde vamos a emitir las actas de asamblea? En el libro de actas respectivo. ¿Qué libros de actas pueden haber? Bueno, miren, lo normal es que hagan libros de asamblea, ¿verdad? Libros de asamblea. Entonces ahí hacemos constar las asambleas ordinarias, las extraordinarias, sean o no totalitarias, ¿verdad? Pero pueden haber libros también de asambleas del Consejo de Administración, si en caso hubiera Consejo de Administración. Entonces pueden haber esos libros también, aunque no es lo más común. Entonces, ¿en dónde vamos a realizar las actas? En los libros autorizados. Nosotros le pedimos al registro mercantil que nos autorice 100 hojas, por ejemplo. Digamos, yo era asesor de una sociedad que ellos tenían sus libros, tenían el logo, digamos, de su empresa, ¿verdad? Y todo. Y entonces nosotros llevé esas hojas, fueron las que damos al registro mercantil y cuando nos las volvieron ya selladas por el registro con una rúbrica en todas las hojas, ¿verdad? Y van foliadas también, entonces tenemos un número determinado de hojas. Cuando esas hojas se nos acaban, tenemos que pedirle al registro mercantil que nos autorice más. ¿Estamos bien? Entonces, ahí es donde normalmente se realizan las actas de asambleas. Entonces, artículo 153. Formalidades de las actas y su registro. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. No la firman todos los asistentes, sino que la firma el presidente de la asamblea y el secretario de la asamblea. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera aceptarse el acta de una asamblea en un libro respectivo, se levantará ante notario. Y es lo que les decía yo, se nos acabaron las hojas, no nos dimos cuenta. Eso nos pasó. Como vemos ahí en esa empresa, habían varias sociedades, era una corporación. Entonces, una vez íbamos a celebrar una asamblea y cuando yo les digo, bueno, tráiganme el libro de acta. Me llevan el libro de acta, estaba lleno. Me les digo, miren, aquí hay que mandar a solicitar nuevas hojas, hay que habilitar nuevas hojas. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, no se va a poder celebrar la asamblea, no, si se puede celebrar, les digo, la podemos hacer en acta notarial y yo levanto un acta notarial. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero es un caso excepcional, ¿me entiendes? Se nos acabaron las hojas, lo hicimos en acta notarial, pero la siguiente vez, pues ya lo vamos a hacer otra vez. De hecho, nosotros al día siguiente, creo yo, que mandamos a habilitar nuevas hojas. Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores deberán enviar al registro mercantil una copia certificada de las, perdón, una copia certificada de las resoluciones que hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo 135. Y el cumplimiento de esta obligación responden solidariamente el presidente de la asamblea y la administración. Asambleas totalitarias. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado antes de las juntas totalitarias? Las asambleas totalitarias, pues básicamente es lo mismo. Es una asamblea general de accionistas, puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria.
Estas se pueden reunir en cualquier tiempo sin necesidad de previa convocatoria, ¿verdad? Convocatoria, digamos, de la forma legal. Pero yo sí puedo agarrar y llamar por teléfono, supongamos que somos cinco accionistas. Y yo llamo, mire Dulce, por favor, vengas a la oficina, vamos a tener una reunión. Igual a Evelyn, a Azucena, a André, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, yo le digo a Nardi, Nardi, mire, la convoco también para la asamblea. Ella me dice, pero yo estoy en Estados Unidos. Bueno, conéctese, le voy a mandar un link. Porque ahora la ley nos permite hacerlo también por videoconferencia. Entonces, miren, sin necesidad de previa convocatoria nos reunimos para realizar la asamblea. Tiene que concurrir la totalidad de acciones que corresponda al asunto que se va a tratar, ¿verdad? Yo acá, eh, la ley no dice expresamente que tengan que estar todos, sino que la redacción es si concurre la totalidad de accionistas que corresponda al asunto que se va a tratar, ¿verdad? Entonces, tienen que estar presentes los quórum necesarios, ¿verdad? Y estando presente, reunido el quórum, entonces todos tienen que estar de acuerdo con realizar la asamblea y tienen que aprobar la agenda por unanimidad. Entonces, en ese caso, ya se puede celebrar de forma totalitaria. Entonces, les voy a leer el artículo 156. Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa. Si concurriese la totalidad de los accionistas que corresponde al asunto que se tratará, siempre que ningún accionista se opusiera a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Impugnación de las asambleas. Acá, jóvenes, esto es bien especial porque, bueno, las asambleas se pueden impugnar cuando las asambleas se hayan realizado con infracción de la ley o de la escritura social, básicamente. Entonces, el pacto que se tomó, ahí se puede impugnar en escritura pública, digo yo, en juicio ordinario. Esto del juicio ordinario es especial porque los juicios mercantiles, la ley establece el artículo 1039 del Código de Comercio, establece que todos los juicios mercantiles se van a ventilar en juicio sumario. O sea, el juicio tipo mercantil es el juicio sumario, salvo que la ley establezca otra cosa. Y este es uno de esos casos. Aquí la ley expresamente establece que para impugnar los acuerdos de la sociedad tomados en asamblea se van a hacer mediante juicio ordinario. Entonces, miren, es un juicio mercantil, pero la ley expresamente establece que es un juicio ordinario. Entonces, miren, artículo 157. Los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario. También, salvo pacto en contrario, se ventilará en juicio ordinario. Estas acciones se van a realizar por las disposiciones del derecho común, o sea, del derecho civil. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un juicio ordinario civil, ¿verdad? Solo que vamos a conocer una materia mercantil, que va a ser esta. Y este derecho o esta acción, mejor dicho, caduca en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de la asamblea. O sea que cuando se realiza una asamblea tenemos 6 meses para poderla impugnar.
Artículo 158, por favor, Evelyn. Artículo 158. Caducidad. Las acciones de impugnación o de nulidad se regirán por las disposiciones del derecho común, pero caducarán en el término de 6 meses contados desde la fecha en que tuvo lugar su asamblea, en que tuvo lugar la asamblea. Pues caducan en 6 meses desde que se tuvo lugar la asamblea. Para el ejercicio de todas las acciones judiciales que vimos en este capítulo, por ejemplo, el juicio ordinario del que acabamos de platicar, ¿verdad? Nosotros debemos depositar, y también las acciones establecidas en el artículo 141, 142, 145 y 157, la que acabamos de ver. Entonces, para realizar todas esas acciones, el accionista, pongan atención a esto, debe depositar sus acciones en una institución bancaria. ¿Ya? Supongamos de que se realizó la asamblea y Evelyn quiere demandar a la sociedad, ¿verdad? Porque se tomaron acuerdos contrarios a la escritura social. Entonces, ¿cómo le hace ella para demandar? Bueno, entonces, primero busca un abogado, ¿no? Busca un abogado que la represente. Si ese abogado se representa a ella, deposita las acciones en un banco. El banco le va a emitir un certificado de depósito de acciones. Ese certificado de depósito de acciones que le emite el banco lo debe acompañar a la demanda, ¿verdad? Lo debe acompañar a la demanda. Esas acciones que están depositadas, esas se las queda el banco hasta que termine el proceso. Una vez terminado el proceso, entonces ya el banco me devuelve las acciones que tiene en depósito. ¿Estamos bien? Ese certificado original yo lo voy a presentar en la demanda. ¿Y qué pasa si yo necesito acreditar mi calidad de accionista? Entonces el banco me puede emitir más certificados de depósito de acciones. Entonces, supongamos de que se va a celebrar otra asamblea. Entonces yo puedo pedirle al banco otro certificado y con ese certificado acreditar mi calidad de accionista ante la asamblea. Artículo 160, por favor, Azucena. 160. Depósito de acciones. Para el ejercicio de las acciones judiciales que se refieren en los artículos 141, 142, 147, 145 y 157, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones en un banco, el que expedirá el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda. Las acciones depositadas no se devolverán, sino hasta la conclusión del juicio, pero el depósito expedirá las constancias necesarias para el ejercicio de los derechos sociales. Los accionistas de voto limitado tendrán los mismos derechos que los titulares de las acciones comunes para los efectos del ejercicio de las acciones de nulidad y de impugnación. Muy bien. Administración de la sociedad. No hay ninguna duda con lo anterior, ¿verdad, jóvenes? Bien, administración de la sociedad. ¿Quién administra la sociedad? Bien, la sociedad puede ser administrada por un administrador único. ¿Qué quiere decir un administrador único? Que va a haber una persona que va a fungir como administrador. Supongamos nosotros nombramos de administradora a Dulce. Y miren, ella es la administradora y representante legal de la sociedad. Pero también podemos administrar la sociedad
mediante varios administradores constituidos en un consejo de administración. Entonces, supongamos, vamos a elegir a Dulce, a Evelyn y a Azucena como administradoras. Entonces, ellas tienen que administrar, pero en consejo de administración. O sea, no es solo una persona, sino que es un órgano colegiado, ¿verdad? Son 3 personas las que van a administrar. Una presidenta, una tesorera y una secretaria, por ejemplo. Y juntas ellas van a ejercer la administración de la sociedad. Entonces, miren, puede ser administrador único o pueden ser varios administradores constituidos en un consejo de administración. Ellos son el órgano de administración de la sociedad. O sea, el órgano de administración es el órgano ejecutivo, es el que lleva a cabo en sí las actividades de la sociedad, los negocios de la sociedad. Él es el que firma los contratos, es el que realiza los pagos, ¿verdad? El que paga a los proveedores, el que solicita préstamos a los bancos, el que paga los préstamos, etcétera, ¿verdad? Él es el administrador de la sociedad, es el que representa a la sociedad en los negocios de la misma. Y este se va a encargar de ejecutar lo que le ordene la asamblea, porque se acuerdan que la asamblea es el órgano supremo de la sociedad, ¿verdad? La reunión de los socios, ellos deciden qué hacer y quién lo hace, ese es el administrador o los administradores, ¿verdad? Ellos son los encargados de ejecutar la voluntad social expresada por medio de la asamblea. Entonces, ellos son el órgano de administración de la sociedad. Van a tener a su cargo, la dirección de la misma, ¿verdad? Ellos dirigen la sociedad. Si la escritura no fija el número de administradores, entonces lo decide la asamblea, ¿verdad? Yo en muchas escrituras he visto que ponen que puede ser administrada por un administrador único o por un consejo de administración. Dejan las dos opciones, entonces al final la asamblea es la que decide, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos, podríamos poner expresamente en la escritura de que van a administrar un consejo de administración compuesto por 3 personas, como ustedes prefieran. ¿Quién elige a los administradores? La asamblea. ¿Se acuerdan? La Asamblea General Ordinaria, vimos en el 134, ¿verdad? La Asamblea General Ordinaria es la que se encarga de remover y de nombrar a los administradores. Van a ser electos por un periodo no mayor a 3 años y se puede reelegir, ¿verdad? Entonces, si yo nombro como administradora o a Dulce o como consejo de administración a Dulce, a Evelyn y a Azucena, en cualquiera de los casos, los administradores van a durar 3 años en el cargo. Después de 3 años, vence ese cargo. Y tenemos que hacer el nuevo nombramiento. ¿Estamos bien? Por eso es que muchos a veces eligen gerentes, ¿verdad? Porque los gerentes también pueden administrar. Si la asamblea así lo decide, los gerentes también pueden administrar. Y los gerentes, la ventaja que tenemos es de que no tienen plazo de nombramiento. Entonces, eso los podemos nombrar y pueden pasar años en el ejercicio del cargo. Entonces, artículo 162. Por favor, André. Con gusto, Oli. Artículo 162. Administración. Un administrador único o varios administradores, actuando conjuntamente constituidos en consejo de administración, serán el órgano de administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá a la Asamblea General determinarlo al hacer cada elección. Los administradores pueden ser o no socios, serán electos por la Asamblea General y su nombramiento no podrá hacerse por un periodo mayor de 3 años, aunque su reelección es permitida. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados mientras sus asesores no tomen posesión. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. Bien, en los últimos 2 párrafos,
Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fueren designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. Aquí regresamos a lo mismo. Esto es un caso de excepción, ¿verdad? Supongamos nosotros nombramos a Evelyn por 3 años para que ella ejerza la representación de la sociedad. Y resulta que su representación se le vencía el día 25 de octubre, o sea, hace 4 días. Y miren, no hemos nombrado todavía, por un descuido, no hemos nombrado el sucesor. Y hoy hay que firmar un contrato. ¿Lo puede firmar ella? Sí, porque ella va a continuar en el cargo mientras no se nombre su sucesor. Entonces, yo como notario tomaría en cuenta acá, bueno, miren, aquí estamos a unos días, aún no hemos nombrado al sucesor, puede hacer el contrato. Ahora, había una mala práctica que realizaban también los empresarios, nombraban al administrador y como obviamente para inscribir ya sea un nuevo administrador o reelegir al que ya teníamos, se incurren gastos, ¿verdad, jóvenes? Hay que contratar al notario, el notario tiene que hacer las actas respectivas, hay un trámite en el registro y todo, y al final el trámite le va saliendo 1,200 quetzales a la gente, pues no le gusta pagar. Entonces, para no pagar, ellos lo que hacían era que dejaban al administrador nombrado, decían, como no hemos nombrado al siguiente, aunque haya vencido, él sigue en su puesto. Pero, como les digo, ese no es el objeto de la ley. El objeto de la ley no es que nosotros tengamos por 3 años más nombrado aquel, no, sino que el objeto de la ley es que si por algún motivo no hemos logrado hacer el nombramiento del nuevo, entonces él puede actuar. Pero son casos excepcionales, como les digo. Lo normal debería de ser de que al finalizar el periodo de nombramiento, ¿verdad? Realicemos un nuevo nombramiento para la persona o nombremos a uno nuevo, ¿verdad? Según sea el caso. ¿Estamos bien? Sí, Otra mala práctica que realizan los empresarios, que es bien común y se van a dar cuenta ustedes, es de que, miren, se los voy a decir así claramente. Yo vi una sociedad, por ejemplo, donde el mensajero era el representante legal de la sociedad. Otra sociedad donde la secretaria era la representante legal de la sociedad. Y no es que fueran los dueños, y no es que efectivamente ellos administraran la sociedad, sino que los ponen, pues como se dice comúnmente, de testaferros, ¿verdad? Pues muchas veces son obligados, ¿verdad? Los pobres. Yo me acuerdo, había una secretaria que ella cuando le dijeron que iba a ser la representante legal de 3 sociedades, se puso pálida, ¿no? Y al poquito tiempo renunció, ¿verdad? Dijo, no, renunció. Yo no voy a estar con, porque ella entendió, ella estudiaba Derecho. Entonces, estaba estudiando, creo que segundo o tercer año de Derecho, ya tenía una noción de la responsabilidad que ella tenía, que le estaban poniendo, y dijo, no. Entonces, consiguió trabajo en otro lado y renunció. Y cuando renunció, porque digamos, cuando yo llegué, ella ya estaba con la representación de esas sociedades. Y entonces yo llegué y 2, 3 meses de que yo llegué, ella se fue. Y cuando ella se fue, me dijo, mira, Lick, solo le voy a pedir un favor, me dijo, quíteme esos nombramientos. No se preocupe, le dije, yo se los voy a hacer. Entonces, al final, yo le quité los nombramientos y lo chistoso fue que cuando yo pregunté que quién iba a ser el nuevo administrador, porque tenemos que nombrar al nuevo administrador, la nueva secretaria, ¿qué tal? ¿No? Entonces, al poquito tiempo salí de esa empresa también, no crean, ¿no? Porque, o sea, no era la forma correcta de actuar, ¿no? El dueño de la empresa, no que él solo quería evadir su responsabilidad, pero aquí al pelo se le ponía la responsabilidad a los trabajadores, ¿no? Y tampoco era que les pagara como administradores. Bien, entonces hay que tener cuidado con esas malas prácticas. ¿Cuáles son las facultades de los administradores?
Bien, ahorita vamos a leer dos artículos donde está la responsabilidad de los administradores, pero básicamente lo podemos resumir así. Los administradores tienen la representación legal y la representación judicial de la sociedad. ¿Qué es la representación legal? Es la facultad para representar a la sociedad en cualquier acto o contrato. Por ejemplo, si hay que celebrar un acta notarial, la puede celebrar el representante legal. Si hay que hacer un contrato de compraventa, por ejemplo, eso lo puede celebrar el representante legal. Eso es la representación legal. Y la representación judicial de la sociedad, pues básicamente es la representación de la sociedad en juicio, ¿verdad? En juicio. Entonces, el administrador, o puede ser también los miembros del Consejo de Administración, tienen tanto la representación legal como la representación judicial de la sociedad. Artículo 163. Facultades de los administradores. A este anótenle ver, 47. La extensión de las facultades de los administradores se regirán por lo que disponga la escritura social y en su defecto por las disposiciones del artículo 47 de este código, y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento. Entonces, ¿dónde se deben colocar las facultades de los administradores? En la escritura social. Pero si la escritura social no entonces serán las del artículo 47. ¿Cuáles son las del artículo 47? Recordémoslo, aquí lo tengo yo. Los administradores o gerentes tienen por el hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Ahí tenemos la representación judicial. Tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según la naturaleza y objeto de los que se deriven, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social pueden limitarse tales facultades. Entonces, miren, ahí tenemos la representación legal, ¿verdad? Que es la representación en los contratos y actos del giro ordinario de la sociedad. Y luego, regresando al artículo 163, ahí al final establece que sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento. O sea que, digamos, si yo de alguna forma le quiero limitar las facultades que le otorgan la escritura o la ley, lo puedo hacer constar ahí mismo en el nombramiento. Por ejemplo, en una sociedad que yo tuve la oportunidad de crear, los accionistas ahí le dan facultad al administrador para comprar bienes hasta por 50,000 quetzales. Pero si el bien pasaba de 50,000 quetzales, entonces debía tener autorización de la asamblea. Entonces, pero ellos se dedicaban a comprar y vender casas a jóvenes, entonces cada casa que compraban era de más de 50,000 quetzales, entonces casi que siempre tenía que tener autorización de los otros accionistas, pero los accionistas eran todos parte de una misma familia, eran 5, papá y 4 hermanos, ¿verdad? Entonces ellos eran los accionistas de la empresa y uno de los hermanos era el administrador. Entonces él cuando iba a comprar un bien lo que hacía era que los reunía a todos y ahí mismo celebraban la asamblea y ya lo autorizaban, ¿verdad? Eso es fácil porque es una empresa familiar, jóvenes. Cuando es una empresa más grande, pues es un poquito más difícil. Luego, artículo 164, representación legal. El administrador único o el consejo de administración en su caso tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura social. El consejo de administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad
pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviere facultado para ello por la escritura social o por la Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un consejo de administración, el consejo de administración puede otorgar poderes. Digamos, por ejemplo, que yo le otorgo un poder a, a Evelyn para que ella ejecute un contrato en particular, para que ella compre una casa. Entonces, miren, el consejo de administración le va a dar a Evelyn un mandato para que ella compre esa casa. Ahora, si fuera un administrador único, el administrador único tiene que estar facultado, ya sea por la escritura social o por la asamblea, para poder otorgar ese mismo mandato. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un administrador único y le quiero dar ese mandato a Evelyn, ¿lo puedo hacer? Depende. Tenemos que ir a ver si la escritura social me lo permite. Si la escritura social me lo permite, entonces sí lo puedo hacer. Si no, todavía tengo la opción de que le puedo consultar a la asamblea. Y si la asamblea me lo autoriza, entonces ya puedo otorgarle a Evelyn su mandato. Ahora el consejo de administración lo puede hacer, ¿verdad? Puede otorgar el mandato porque es parte de sus facultades. Los administradores jóvenes, antes de pasar a los gerentes, los administradores se pueden remover, ¿verdad? Se pueden remover en cualquier momento por la asamblea. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto en el último párrafo del artículo 162? El nombramiento de administradores es revocable por la Asamblea General en cualquier tiempo. No necesito expresar causas, ¿verdad? Si yo ya no quiero, por ejemplo, que Evelyn sea el administrador, entonces la asamblea vota y la remueve. No necesitamos estarle indicando causas ni nada, sino que simplemente se le remueve y se nombra a otra persona. ¿Estamos bien? Entonces tiene que ver con el 168, con el 162, por favor, anoten y ver 178. La remoción, los administradores pueden ser removidos sin necesidad de expresión de causa, mediante acuerdo adoptado por una asamblea general. Al resolver la remoción de uno o varios administradores, la propia asamblea nombrará a quienes lo sustituyan. Entonces, miren, aquí nos amplía lo que establecía el artículo 162. La asamblea puede en cualquier tiempo, sin expresar causa, remover a los administradores, a uno o a varios administradores. Eso sí, en el mismo acto de remoción tiene que nombrar a los sustitutos. No se puede quedar sin administradores la sociedad. Ahora sí, gerentes. La asamblea general también puede nombrar gerentes. Lo puede hacer la asamblea o incluso lo pueden hacer los administradores si están facultados para hacerlo. ¿Sí, Azucena? Perdone, ¿cuál fue el último artículo que mencionó, licenciado? Perdone. 178. El de la Gracias. remoción. Sí. 178. Entonces, fíjense, pues, los gerentes son unas figuras bien especiales, ¿verdad, jóvenes? Porque son bien flexibles. Primero, los puede nombrar la asamblea o lo pueden hacer los administradores, ¿verdad? O sea, pueden haber administradores y abajo de los administradores pueden haber las figuras de los gerentes. O pueden no existir los administradores, sino que solo estar administrada por gerentes, la sociedad también. Entonces, establece que la asamblea de los administradores, según lo disponga la escritura social, pueden nombrar a uno o más gerentes. Los gerentes pueden ser generales o pueden ser especiales. Yo he visto empresas donde hay gerente general, pero también hay un gerente de ventas, un gerente de mercadeo, un gerente, etcétera, ¿verdad? Un gerente financiero. Entonces, esos son los gerentes.
Estos gerentes pueden ser o no accionistas, ¿verdad? Pueden ser accionistas o pueden ser ajenos a la sociedad. Eso lo tenemos en el artículo 181. La Asamblea General o los administradores, según lo disponga la escritura social, podrán nombrar uno o más gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea General o por los administradores, según sea el caso. El cargo de gerente es personal e indelegable. Pero ahora, ¿dónde están las facultades del gerente? Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes de que ¿qué facultades tiene el gerente? Las facultades, primero establece que las facultades que le establezca ya sea la escritura social o incluso el consejo de administración. Pero si no, dice que establece o que tiene amplias facultades de administración y de representación legal y judicial de la sociedad. Entonces, casi que las mismas de los administradores. Por eso les digo que muchas veces yo he visto sociedades donde no hay administradores, sino que lo que hay son gerentes. Facultades de los gerentes, 182. Los gerentes tendrán las facultades y atribuciones que establezca la escritura social y además aquellas que les confiera el Consejo de Administración. Y dentro de ellas gozarán de las más amplias facultades de representación legal y de ejecución. Deberán rendir periódicamente cuenta de su gestión al Consejo de Administración. Si las facultades y atribuciones de los gerentes no fueran delimitadas, tendrán las mismas de un factor. Anótenle ahí ver 263. Esas son las del factor. El gerente responderá ante la sociedad por las mismas causas que los administradores. Fiscalización. Vámonos por favor al artículo 184. Fiscalización. La fiscalización acá se puede llevar a cabo de varias formas. Uno, pueden fiscalizar los propios accionistas, ¿verdad? Todos los accionistas están facultados para que puedan fiscalizar a la sociedad, para que puedan fiscalizar a los administradores y verifiquen que ellos estén cumpliendo correctamente con la administración que se les encomendó. Pero fíjense pues, les voy a poner un ejemplo. Yo soy abogado. Entonces, si a mí me toca, por ejemplo, yo soy accionista de una sociedad y me toca revisar cuestiones legales de la sociedad, para mí va a ser muy fácil determinar si algo está mal o si todo está bien hecho. Pero imagínense que lo que yo tengo que ver son cuestiones contables. Yo no soy contador. Entonces ahí me ponen los libros de contabilidad, van a estar como en chino, ¿no? Entonces, la idea es de que los accionistas, perdón, pueden realizar ellos mismos la fiscalización o también se pueden auxiliar de contadores o auditores o comisarios. Contadores y auditores, o sea, el contador público y auditor es una profesión, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, cuando son temas contables, podemos auxiliarnos de un contador público y auditor. Y cuando son cualquier otro tema, vamos a auxiliarnos de comisarios. Comisarios viene de la palabra comisión, nos vamos a comisionar que hagan algo. Entonces, el comisario puede ser un administrador de empresas, puede ser un abogado, ¿verdad? O puede ser una persona de cualquier otra profesión según el giro de la sociedad. ¿Va? Por ejemplo, que la sociedad se dedica a la construcción, entonces podríamos poner de comisionado un ingeniero civil, un arquitecto, que sea, ¿verdad? Entonces, pero entendemos, ¿verdad?, que los comisionados pueden ser cualquier gente de cualquier otra profesión u oficio, pero que puedan
representarnos en esa fiscalización. Entonces, ¿quiénes fiscalizan? En el artículo 184. Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o por varios contadores o auditores, o por uno o varios comisarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas señalados. ¿Quiénes no pueden fiscalizar? En el artículo 189, por favor, vámonos hasta el 189. ¿Quiénes no pueden fiscalizar? No podrán ser auditores ni comisarios de la sociedad. Primero, las personas que no sean ciudadanos guatemaltecos. ¿Quiénes son los ciudadanos guatemaltecos jóvenes? Son aquellas personas que son mayores de edad y que están inscritas en el registro de ciudadanos. Porque muchos me dicen que los ciudadanos son los mayores de edad, pero no basta con ser mayor de edad para ser ciudadano, hay que estar inscrito en el registro de ciudadanos. Dos, los profesionales que estén inhabilitados para el ejercicio de su profesión. Como de que yo soy abogado y a mí me inhabilitaron para ejercer la profesión de abogado, entonces no puedo ser comisario de la sociedad. Da lo mismo si yo soy contador, si soy médico o cualquier otra profesión. Si estoy inhabilitado, no puedo ser comisario. Tercero, quienes conforme a la ley estén inhabilitados para ser comerciantes, ¿verdad? Los que estén declarados en quiebra, los fallidos, estas personas no pueden ser comerciantes, tampoco pueden ser comisarios. Cuarto, los empleados o funcionarios de la sociedad. Miren, las personas que vamos a colocar como comisarios o como contadores públicos para que fiscalicen no pueden ser empleados de la sociedad, tienen que ser ajenos a la sociedad. Quinto, las personas que se encuentren en relación con los administradores o gerentes de la sociedad en los casos que den lugar a la recusación de los jueces. Entonces, ellos no pueden fiscalizar. ¿Alguna duda con la SA, jóvenes? Porque les Solamente, cuento que... ¿Perdón? sí, solo con una consulta, licenciado, solo si podría volver a repetir lo que son esto de los comisarios. ¿Quiénes pueden fiscalizar? Dice solamente los accionistas, contadores, auditores, por uno o varios comisarios. En el artículo 84, 184. Los comisarios son cualquier otra persona de cualquier otra profesión que usted encomiende para que fiscalice, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, abogados, pueden ser administradores de empresas, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que yo estoy fiscalizando son fincas agrícolas, podría ser ingenieros agrónomos, ¿verdad? Si tiene que ver con animales, puedo contratar veterinarios. Entonces, los comisarios pueden ser de cualquier profesión, ¿verdad? Que no sean obviamente auditores y contadores, porque ellos los tienen separados, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. Con esto estaríamos terminando la sociedad anónima. Por fin, miren, nos llevó como 3 clases, ¿verdad? La sociedad anónima. Y vamos a ver la última de las sociedades, que es la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es muy parecida a la en comandita simple. La diferencia es que esta tiene su capital, como su nombre lo indica, dividido en acciones. Pero no se me vayan a confundir. Esta no es una sociedad capitalista por tener el capital dividido en acciones. Si se dan cuenta ustedes, según las características, es de tipo personalista porque se identifica con una razón. ¿Se acuerdan que decíamos que las capitalistas son las que se identifican con una denominación? ¿Verdad? Esta, como se identifica con una razón, esta es personalista, pero tiene su capital dividido por acciones. Entonces, ¿qué es la sociedad en comandita por acciones?
es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social, que tiene su capital dividido en acciones y que tiene dos clases de accionistas. Unos accionistas comanditados con responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y otros accionistas comanditarios con responsabilidad limitada al valor de las acciones suscritas. Entonces, miren, en este tipo de sociedad tenemos dos tipos de accionistas. Unos comanditados que tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que si no alcanzan los bienes de la sociedad, podemos ejecutar los bienes propios de los socios. Y tenemos otros que son comanditarios con responsabilidad limitada al valor de sus acciones suscritas. A estos comanditarios, ellos solo arriesgan lo que invierten a la sociedad, no invierten el resto de su patrimonio. Artículo 195, por favor, Nardi. Ya. Artículo 1995. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual una o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comunitarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto social les faculta a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Muy bien, lo que pasa es que antes, ¿se acuerdan lo que les decía? Que se permitía que se emitieran acciones al portador, pero con la ley de extinción de dominio ya solamente se pueden emitir acciones nominativas. Al régimen de la sociedad en comandita por acciones, en lo que sea aplicable, se le va a aplicar lo relativo a la sociedad anónima. Miren, artículo 196. Por favor, Mildred. Sí, con gusto, Gracias. licenciado. ¿Qué artículo dice? Disculpe. 196. Ahorita lo leo. Dice régimen. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. O sea que, por ejemplo, si queremos celebrar una asamblea, vamos a realizarla de acuerdo a las normas de la sociedad anónima, ¿verdad? Ahora, si es algo que lo regula, lo que vamos a ver a continuación, entonces, pues obviamente vamos a estar a lo que aquí tenga establecido. Ahora bien, esta, como es una sociedad personalista, se identifica con una razón social. ¿Qué quiere decir que se identifica con una razón social? Que se va a formar con el nombre de uno de los socios comanditados o con el apellido de dos o más de ellos. Como los que aquí van a administrar son los socios comanditados, ellos son los que van a poner su nombre en la razón de la sociedad, en la razón social, ¿verdad? Entonces puede ser el nombre de uno de los socios comanditados o los apellidos de dos o más de ellos. Y le vamos a agregar obligatoriamente la leyenda y compañía, sociedad en comandita por acciones. Y compañía, sociedad en comandita por acciones, que se puede abreviar ICIA.S.CA. Esto lo tenemos en el artículo 197. Entonces, aquí lo que les quiero recalcar yo es de que
se va a formar con el nombre de uno de los socios, pero de los comanditados. Los comanditarios no pueden figurar en la razón social ni pueden administrar, ¿verdad? Los comanditados son los únicos que van a aparecer en la razón social. Artículo 197, por favor, Andrés. Con gusto, Lic. Gracias. Artículo 197, razón social. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Si fueren varios y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse ICIA, S.C.A. Es por sus siglas. Muchas gracias, Andrés. Entonces, ahí está la razón social. El órgano de fiscalización. Aquí en el órgano de fiscalización cambia un poquito con relación a la comandita simple. Porque se acuerdan que en la comandita simple, ¿quiénes eran los que fiscalizaban? Los comanditarios. Aquí también lo van a hacer los accionistas comanditarios, pero lo van a hacer por medio de contadores y auditores o comisarios nombrados por los socios comanditarios. Entonces, ¿cómo se va a realizar la fiscalización? Por medio de contadores o auditores o comisarios que van a ser nombrados exclusivamente por los comanditarios. Aquí en el nombramiento de los fiscalizadores no tienen nada que ver los comanditados. Miren, aquí solo los comanditarios son los que eligen. 199. Por favor, Andrés Godínez. Permítame, Lick. Es que, 199. muy bien. Permítame que ahorita no lo tengo a la mano. Es que almorzando. Da pena. Alexander, ¿lo tiene? Sí, licenciado. Artículo 199, órgano de fiscalización. En esta clase de sociedades es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios y cuyo funcionamiento y atribuciones se regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las sociedades anónimas. Muy bien. Entonces, miren, aquí lo importante es que el órgano de fiscalización es obligatorio. ¿Verdad? El órgano de fiscalización es obligatorio y va a estar integrado por uno o varios auditores o comisarios exclusivamente nombrados por los socios comanditarios. Y en las deliberaciones que tengan que ver con el nombramiento de los órganos de fiscalización, en estas no tienen derecho de voto los comanditados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les decía que estos van a ser electos por los comanditarios? Y entonces en esta, los comanditados no van a tener derecho a el voto. Eso lo tenemos en el artículo 202. Prohibición de votar. Los socios comanditados no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden. En las deliberaciones de la Asamblea que conciernen al nombramiento y a la remoción de los órganos de fiscalización, el ejercicio de la acción de responsabilidad y la aprobación de los actos de la administración.
No sé si me va a dar tiempo al aumento y la reducción del capital, pero si no, miremos el aumento y nos dejamos para la siguiente clase la reducción del capital. Bien, aquí jóvenes nosotros ya terminamos lo relativo a las sociedades. Lo que vamos a ver ahorita ya son temas que se aplican de nuevo a todas las sociedades. O sea, esto que vamos a ver del aumento y la reducción de capital, esto puede pasar en la sociedad colectiva, en la sociedad comandita simple, en la responsabilidad limitada, en la sociedad anónima y en la comandita por acción. Hay algunas, digamos, en las que son accionadas, varía un poquito a veces lo que tenemos que hacer, pero básicamente el trámite es el mismo. Nosotros lo vamos a manejar como que si fuera una SA. ¿Por qué? Porque es la más común, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes van a ver que aquí vamos a poner que se celebra una asamblea, por ejemplo. Pero si fuera una sociedad colectiva o una sociedad de responsabilidad limitada, entonces lo que se celebra es una junta general de socios, ¿verdad? Pero como les digo, nosotros lo vamos a manejar como SA porque es la más común, es la que más vamos a ver nosotros en la práctica. Entonces, aumento y reducción de capital. Para ponerlos en contexto, ¿se acuerdan de que para aumentar o para reducir el capital, las sociedades tienen que hacerlo mediante una modificación a su escritura constitutiva? ¿Se recuerdan que nosotros eso lo vimos allá por el artículo? Por el artículo 16. Entonces ahí establecía de que salvo la sociedad de emprendimiento, para aumentar o para disminuir el capital, nosotros teníamos que hacerlo por medio de una modificación en la estructura social. Entonces, si nosotros queremos aumentar el capital de la sociedad, pues tenemos que modificar la escritura constitutiva, tenemos que hacer una modificación de la escritura social e inscribirla en el registro mercantil. ¿Estamos bien? Cuando se trata de sociedades anónimas, ¿se acuerdan que nosotros podemos suscribir parte del capital y dejar todavía una parte de capital autorizado? Y después podemos suscribir ese capital. Eso no es un aumento. Un aumento de capital sería hasta que nosotros vamos a elevar sobre el capital autorizado. O sea, queremos hacer más grande el capital autorizado. A eso se refiere el aumento. El aumento, bueno, primero, lo primero que tiene que pasar para poder realizar el aumento del capital es que lo tiene que resolver la asamblea. ¿Qué asamblea? Esta es una asamblea extraordinaria, porque se acuerdan que el artículo 135 establece que el aumento y reducción de capital es un tema de la asamblea extraordinaria. Entonces, la asamblea general extraordinaria debe resolver sobre realizar el aumento. Sobre realizar el aumento quiere decir autorizar que se realice el aumento. Segundo, la forma del aumento. Y tercero, sobre cómo se va a realizar el pago del aumento. Estos dos son importantes. El primero es fácil de entender, autorizar que se haga el aumento. Ahora, la forma del aumento. El aumento lo podemos hacer de dos formas. Uno, aumentando el número de acciones. Supongamos de que yo tengo 100 acciones de 1000 quetzales. Eso me da 100,000 quetzales en acciones. Y ahora yo quiero aumentarlo a 200,000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uno, puedo emitir más acciones. Emito otras 100 acciones de a 1000 quetzales. Miren, entonces el valor de la acción se mantiene igual. Lo que van a ver es más acciones. O la segunda forma es que yo puedo aumentar el valor nominal de las acciones. Entonces, el mismo caso. Yo tengo 100 acciones de 1000 quetzales cada una, son 100,000 quetzales. Y yo quiero aumentar a 200,000 quetzales el capital de la sociedad. Entonces, la segunda opción que tengo es, en vez de emitir acciones nuevas, yo le aumento el valor a las acciones. Ahora las acciones no van a valer 1000, sino que van a valer 2000. Pues miren, ahí realizo el aumento del capital teniendo las mismas acciones.
Entonces, eso lo elige la sociedad. ¿Verdad, jóvenes? Eso lo elige la sociedad. Puede ser por aumento del valor nominal de las acciones o por la emisión de nuevas acciones. ¿Estamos bien? Y luego tenemos la forma de pago. La forma de pago la podemos hacer de tres formas, que la tenemos en el artículo 207. Pero antes de ir ahí, quiero que leamos, por favor, el artículo 203. Aumento o reducción del capital. Este artículo aplica para los dos. Miren, aumento y reducción. El aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. ¿Verdad? Y la forma de pago. Y luego, en el siguiente artículo, en el 204, establece lo que les decía yo de las acciones. En las sociedades accionadas, se podrá acordar el aumento del capital autorizado, que el aumento del capital autorizado sea mediante emisión de nuevas acciones, aumento del valor nominal de las acciones. La emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites del capital autorizado se regirá por las disposiciones de la escritura social. Entonces es lo que les decía, miren, tenemos que decidir en la asamblea, 1, realizar el aumento, 2, la forma en que vamos a realizar el aumento, si es por emisión de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de las acciones. Y tercero, la forma de pago. ¿Dónde está la forma de pago? Vámonos al artículo 207. Podemos pagar de tres formas. Pongan atención a esto porque aquí hay algo especial. Artículo 207. El pago del aumento podrá realizarse en cualquiera de las formas siguientes. 1, o primero, mejor dicho, en dinero o en otra clase de bienes. Así como cuando constituimos la sociedad, ¿se acuerdan que yo podía aportar dinero o podía aportar un carro, una casa, computadoras, escritorios, bienes? ¿verdad? Igual lo puedo hacer yo para las nuevas acciones, para el aumento del capital. Yo puedo pagarlo en dinero, los accionistas, ¿verdad? Los nuevos accionistas pueden pagarlo en dinero o en otra clase de bienes. Igual que cuando se constituye la sociedad. Pero aquí tenemos dos formas más. Segundo, por compensación de los créditos que tengan en contra de la sociedad cualquier clase de acreedores. Y aquí quiero que le pongan entre paréntesis debentures. Lo que explica este artículo es que nosotros podemos compensar los créditos que tengan contra la sociedad un acreedor. O sea, ¿qué es compensar? Es compensar es cuando nosotros somos deudores recíprocos y nosotros dejamos la deuda. Por ejemplo, que yo le debo 100 quetzales a Dulce y Dulce me debe 100 quetzales a mí. Entonces, como ella me debe, yo le debo la misma cantidad, la compensamos y extinguimos la obligación. Pero aquí la compensación no la vamos a hacer con dinero, sino que la vamos a hacer con acciones de la sociedad. Supongamos de que yo soy la sociedad y la sociedad le debe dinero a Dulce. Entonces la sociedad tiene dos opciones. Le puede pagar su dinero a Dulce o le puede decir, Dulce, mire, en vez de darle su dinero, le doy acciones de la sociedad. Entonces, tener acciones de la sociedad quiere decir que probablemente Dulce va a seguir ganando dinero por mucho tiempo. Entonces, miren ahí, compensarle el pago de su crédito con acciones de la sociedad. ¿Estamos bien? Y un ejemplo típico son los debentures. Los debentures son unos títulos de crédito que ustedes los van a ver en Mercantil 2. Los debentures son unos títulos de crédito por medio de los cuales la sociedad emite un crédito colectivo. O sea, la sociedad le pide prestado dinero, pero en vez de pedírselo a un banco, se lo pide a un montón de gente a los que les vende títulos de crédito. Y obviamente esos títulos de crédito después se los va a tener que canjear a la gente por dinero.
¿verdad? Entonces, es como pedirle un crédito a un banco, solo que en vez de pedírselo a un banco, se lo estamos pidiendo a un grupo de gente. Si la escritura por medio de la cual hacemos los debentures lo permite, entonces esos debentures los podemos convertir en acciones al momento de pagar. Entonces, por eso es un ejemplo perfecto para ese numeral segundo. Por compensación de los créditos que tengan contra la sociedad cualquier clase de acreedores. Entonces, ahí entre paréntesis, debentures. Y tercero, por capitalización de reservas de utilidades. O sea, por capitalización de reservas o de utilidades. Esto es, por ejemplo, que la sociedad tiene alguna su reservita de dinero ahí, algún su ahorrito, y eso lo pueden capitalizar a la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es por capitalización de utilidades o de reservas. El órgano que acuerde el aumento del capital establecerá las bases para realizar las operaciones anteriores conforme las reglas que señalan los artículos 27, 28, 29 y 91 del presente código. Entonces, miren, se toma la decisión por parte de la Asamblea General Extraordinaria en acta. Paso número 2, según el artículo 153, tengo que remitir una copia certificada del acta de asamblea al registro mercantil. Y luego tengo que realizar una publicación para el derecho de preferencia. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las acciones, vimos del derecho de preferencia, que tienen 15 días los accionistas para decidir si van a suscribir las acciones nuevas que se lleven a cabo. En el 127. Salvo pacto en contrario, en la escritura social, los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las nuevas que se emitan. O sea, si vamos a emitir nuevas acciones, los accionistas tienen derecho a comprarlas. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo. Entonces, a esa publicación se refiere el punto número 3. Publicación para el derecho de preferencia. Ya anoten de ver 127. Cuando ya pasaron los 15 días para el ejercicio de la preferencia, entonces se lleva a cabo la escritura constitutiva, la escritura pública de modificación de la escritura constitutiva en la cual se hace constar el aumento del capital. Y luego esa se inscribe en el registro mercantil. Bien. Este trámite, jóvenes, lo vamos a repasar la otra semana, porque ahorita fue como corridito. Entonces la otra semana lo vamos a ver más despacio, no tengan pena. Ya nos quedamos sin tiempo, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy hasta acá. La semana siguiente, bueno, las siguientes 2 clases, pues ya serían las últimas 2. Y de ahí viene el examen final, y para el examen final entra todo, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahí se preparan. Ya les mandé las notas, por cierto. Cualquier duda, ahí me consultan. Estoy a sus órdenes, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, me cuentan. Que tengan feliz tarde, jóvenes, y se me cuidan mucho. Que pasen un feliz domingo. Feliz tarde, Gracias. licenciado. Gracias, Tarde. Licenciado, licenciado. bendiciones. Igualmente, bendiciones. Gracias, licenciado. Saludos. En un momento les subo la presentación.